Tengamos presente que este es todo un estudio bastante amplio. Están disponibles todos los apuntes, lo que hemos dado en clase. Está disponible para que usted lo pueda tener. Pídalo si no lo ha pedido aún, pídalo en librería. Y sin duda que podemos corroborar y seguir todo lo que hemos estado hablando y dando en clase. Así que vamos ahora a la lectura bíblica en Mateo capítulo 6, versículos 5 hasta el 15. Ahora leemos con, podemos decir, no demasiado lento, pero para que todos podamos seguir bien la lectura. Sí, adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, esta es la base bíblica, ¿no? Tenemos en lo que hemos estado deteniéndonos, como he dicho y vuelvo a repetir vez tras vez, esto simplemente el Señor lo dejó como un patrón de oración, por eso hemos estudiado cada parte y lo que significa para extender toda la posibilidad en que se pueda orar a Dios en todos los ítems, en todos los temas, en todas las áreas de la vida. El Señor dejó aquí simplemente un modelo, pero un modelo tan rico y tan maravilloso, ¿no? En lo que significa esa oración que debemos levantar a nuestro Dios. Hay un énfasis bíblico desde el principio, desde el Antiguo Testamento, a que los hombres y mujeres se acercaran a Dios y oraran a Dios. Tenemos tantas palabras, escrituras, tantas experiencias vigentes de hombres y mujeres en la antigüedad, en el Nuevo Testamento lo mismo, y en la experiencia de la Iglesia a través de los tiempos, tantos ejemplos de oración. Pero hoy estamos nosotros con este desafío, por eso el énfasis en este tema, ¿no? Por eso el desafío creciente en la Iglesia, en todo el mundo, de orar a Dios, de buscarle, de profundizar en Él, todo lo que Él tiene para nuestras vidas, y en esa búsqueda, en ese conocimiento, y entran las peticiones desde ya, y entra todo lo que debemos traer delante del Señor. Ahora bien, estuvimos viendo en relación a la oración modelo los fundamentos de la oración. A ver, ponemos la última parte. Terminamos el domingo pasado. ¿Por qué debemos orar? Era la pregunta. Vamos a entrar hoy en otro aspecto, o otra pregunta, mejor dicho. Pero terminamos con esto: ¿por qué debemos orar?
y habíamos dado ya 6 puntos. Debemos orar porque cuando lo hacemos en fe agradamos a Dios. No hacemos más que tener presente la palabra, lo que nos dice la misma palabra acerca de este tema, ¿no? Del agradar a Dios a través de la oración y a través de la fe. Por eso, debemos orar cuando lo hacemos en fe. Esto es importantísimo, ¿no? Porque nuestra vida es por fe, no es por vista. No estamos haciendo cosas en un sentido y orando por lo que vemos exclusivamente, sino confiando y esperando en lo que Dios va a hacer muchas veces y agradeciendo por lo que ya ha hecho. Bueno, entonces Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, acá tenemos 2 aspectos: agradar a Dios, la fe agrada a Dios. ¿Y por qué es tan necesario? Porque vamos a esperar algo. Esto que dice que es galardonador de los que le buscan, es porque Él tiene recompensa para nosotros a través de la oración y a través de esa búsqueda. Entonces, esto es, los fundamentos de la oración es básico, es muy importante. Y cuando venimos orando, traemos gozo al Señor por el hecho de depender de su intervención en los problemas de la vida. O sea, nosotros nos sujetamos en esa dependencia a Dios y por lo tanto en Él estamos esperando. Esto es muy, muy importante, la fe. Sin fe no podemos agradar, sin fe no nos podemos acercar en plenitud al Señor, porque siempre hay algo ahí que va a enturbiar nuestra relación y nuestra comunión con Él. La duda, la incredulidad, las tantas cosas que por ahí, cuestionamientos que vienen, pero debemos orar de esa manera, como dice, ¿no? Y terminábamos este aspecto del fundamento de la oración, ¿por qué debemos orar? Ahora para entrar en otra parte que es cómo debemos orar. ¿Cómo? Primero de todo debemos orar con la absoluta confianza que Dios está a nuestro lado. Esto es una parte que tiene que ver con la fe, ¿no? Claro que sí. Pero ¿cómo debemos orar? Si no tenemos confianza que Dios está a nuestro lado, ¿no? Entonces tenemos aquí algunas cosas que debemos pensar y recordar también. Rechacemos los sentimientos del maligno y que no somos dignos por nuestros pecados. Rechacemos ese pensamiento. Nadie es digno, si vamos a mirarlo así. Pero el Señor sabe eso, por eso dice acércate. O sea, Dios está a nuestro lado cuando nos acercamos. Rechazamos ese sentimiento del maligno, que no somos dignos por lo que hemos hecho, por lo que ha pasado, por las dudas. Ven, ese es el llamado del Señor, ven a mí. Segunda parte de esto, Dios no nos manda a orar por nuestros méritos, sino por la gracia inigualable de Jesucristo. Nosotros no oramos por nuestra propia capacidad. O sea, nuestro esfuerzo no sirve. Es nuestra dependencia que sirve. Por eso no nos manda a orar de esta manera, porque eso en la invocación primaria de la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos invocando a Él, entrando delante de Él. No es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros podemos alcanzar. Bueno, por ello, otro aspecto que decimos al final acá, necesitamos recordar Romanos 8:39. ¿Qué dice? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, aquí es parte de todo un texto muy, muy rico y muy completo, ¿no? De que no hay nada, ninguna cosa que nos puede separar del amor de Dios. Entonces,
No hay ninguna cosa, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá precisamente separar de ese amor de Dios. Entonces, cuando miramos esto y nos damos cuenta de esta realidad tan maravillosa, entonces rechacemos todos los sentimientos que puedan venir contrarios, esos sentimientos de duda, de cuestionamiento, y acerquémonos creyendo que Él sigue amando a pesar de todo, ¿no? Y que está con nosotros a nuestro lado. El otro aspecto que tenemos que mencionar, cómo debemos orar, recuerde que podemos ver en segundo lugar esto, que debemos orar con agradecimiento del corazón. Muchas escrituras, muchas partes tenemos esto, ¿no? Por eso que agradecer por lo que Él es, por lo que ha hecho y por lo que hará. Alabe, honre su nombre. En toda oración es indispensable el agradecimiento. Por eso agradecer por lo que Él ha hecho en su vida y mirar hacia adelante por todo lo que Él dará. Entonces, nosotros tenemos aquí algo muy significativo, ¿no? Agradecimiento que muchas veces no tenemos muchas ganas de agradecer, ¿no? Claro, porque hay cosas que vienen y que nos cierran el camino de la gratitud. Pero no agradecemos por lo que estamos pasando, agradecemos por las bondades de Dios, porque Dios es perfecto, porque Dios es amor, porque Dios es único y porque Dios es bueno, nuestro buen Padre. Por eso que orar con agradecimiento del corazón es tan significativo en nuestra oración, en nuestro venir delante de Él. Decíamos lo que Él ha hecho y lo que hará. Decíamos también lo que ha hecho en tu vida personal y mirar hacia adelante por todo lo que Él dará y por todo lo que hará. Yo agradezco cada día en ese levantar de la oración para el Espíritu Santo. Tome lugar, tome control con su amor. Gracias. Ser agradecido por todo, dice. Dios es fiel y toda verdad y cumplirá sus promesas. O sea, nosotros estamos en el agradecimiento expresando también nuestra fe y nuestra confianza en ese Dios bueno, en ese Padre bueno, que todo don perfecto viene de Él y que todo lo precioso viene de Él. Entonces, por esa razón, tenemos que agradecer, ¿no? Por la característica, podemos decir, los dones, lo que es Dios, la persona de Dios, lo que es Él como el Dios eterno, poderoso, grande, pero a la vez bueno. Ese es nuestro agradecimiento. Y tiene que estar vigente en la oración. Tantas veces usted ve cuando hay indicaciones bíblicas a la oración, por eso debemos orar de esta manera. Pasamos al punto 3, y el punto 3, cómo debemos orar, nos presenta que debemos orar recordando las relaciones con otros. Esto está hablando ya lo hemos visto bastante en detalle, pero debemos orar sabiendo ver cómo estamos con mi prójimo, cómo estamos con otro, ¿no? ¿Qué nos dice Mateo 6, 12? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, es muy amplio el tema, ¿no? Lo hemos tocado también y es un tema muy predominante este momento porque hay todo un operar muy fuerte de tiniebla, en odio, en venganza, en falta de perdón, ¿no? Pero, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? Por eso tenemos que estar seguros que no hay amarguras, que no hay furias, que no hay enojos y falta de perdón en su corazón hacia otros. ¿Qué es esto? Esto es muy importante, por eso hay que dar el primer paso. Yo tengo que darlo, arreglar las cosas, ¿no? Solo el amor de Dios derramado sobre su vida le hará amar al otro, que es difícil.
y solo, podría agregar a esto, el amor de Dios derramado sobre su vida, le hará amar a Dios a pesar de todo. ¿Cuántas veces se culpa a Dios? Por lo que pasó, por lo que permitió, por la oración que no contestó, por tantas cosas. Es difícil, ¿no? Y ahí debo amarlo, porque Él es el soberano Dios que sabe todas las cosas. Por eso debemos recordar las relaciones con otros. Esto no está aclarado tanto aquí, pero incluye a Dios, porque tengo mi relación con Él, incluye a mi prójimo. ¿Qué es mi actitud con Dios? Si hay algún resquemor ahí por cosas que han pasado, arréglate con Dios, ¿no? Porque la oración tiene que ver esto para que realmente llegue al Señor, para que llegue al cielo. Debe arreglar tu situación. Y esto no es solamente por las cosas viejas. Habrá algunos que tienen cosas viejas, cosas que se han dado, digamos, a través de los tiempos, en su familia, en todos sus contactos, pero cosas de cada día. Por eso debemos estar alertas y velando bien, bueno, que cada día pueda tener una relación limpia con Dios y una relación limpia con el otro, con mi prójimo, con mi familiar que me ofende, con el amigo que me ofende, con aquel que me desprecia. Amar. Es el punto de la oración, ¿no? Yo debo recordar y debo arreglar. Tendría que haber puesto todo esto aquí, ¿no? Pero como lo hablamos tanto también específicamente en todo el estudio se ha hablado, porque debemos lucharlo en esto. Debemos lucharlo porque hay un espíritu, yo decía, hablando de un gobernador de tinieblas muy fuerte, en lo que es a odio, venganza, funcionando en nuestro país. Debemos levantar el nombre del Señor en perdón y en amor hacia todos. Bueno, esto téngalo presente, porque estamos hablando de cómo devorar, y cómo devorar tiene que ver cómo va a haber respuesta. Punto cuarto. En el punto cuarto de cómo debemos orar, tiene que ver con pedir específicamente. Debo orar pedidos específicos. ¿Qué dice el Señor? Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, aquí tenemos un pedido concreto. Pedir específico. Dentro del plan de la oración de pedir, esto que es específico, como Jesús nos remarcó ahí, te recuerda que cuando hablamos del pan nuestro de cada día, era mucho más que pedir por el alimento de cada día. Entonces, esto nos lleva a pedir exactamente por lo que necesitamos para sostener nuestra vida o nuestra obra en cumplimiento de su voluntad. Cosas específicas. No irnos en palabras. Cuando pedimos, porque es parte de la oración, no es toda la oración petición, ya vimos a través de lo que es la oración modelo que nos dejó el Señor, pero cuando pedimos, pedir específico. Señor, necesito esto, decir al Señor, sí, el nombre, el lugar, que conozca quién, qué, dónde, detalles del pedido. Es importante. Aunque nos parezca que Dios conoce todas las cosas, porque eso está señalando algo muy importante en el mundo espiritual. No estoy divagando en oración. Dios contesta, Dios sabe todo lo que me pasa. No estoy pidiendo específicamente, poniendo el nombre, poniendo el lugar, que se conozca quién, el qué y dónde. Quién es, qué pido y dónde está. Por eso cuando oramos, no solamente por nosotros mismos aquí, oramos por otros y oramos por donde se encuentre. Específicamente, oramos por naciones y oramos por muchos otros
creyentes en Cristo a través del mundo que están sufriendo, están pasando momentos difíciles, oramos específicamente allí, en ese lugar, en donde están. No es nuestro lugar, pero allí, en ese lugar, se conozca quiénes, que se conozca qué oramos por ellos, qué pedimos. Y el dónde, que está hablando fundamentalmente dónde están pasando estas cosas. Bueno, entonces, todo esto, mi querido, me lleva a esa fortaleza grande de la oración en detalle, porque Jesús nos señaló en su oración modelo. Recuerde que dijo, bueno, cuando después de la adoración y reconocimiento del nombre, dijo, oren, oren, oren para que venga el reino. Específicamente, ¿qué es el reino? Es la manifestación de Jesús en nuestra propia vida y en la vida de otros. Y tengo que ser específico. Quiero eso para mi vida. Quiero eso para mi familia, quiero eso para aquellos con los cuales he predicado, que el reino de Dios se manifieste. Específico. El toque de Dios allí sobre eso. Que la voluntad de Dios sea hecha en esa vida como es hecho en los cielos. Todo en el cielo es perfecto. Nosotros, decíamos el otro día, hablando el viernes, no logramos perfección en esta tierra, pero sí obedecemos lo que Dios nos manda a través de la oración y demás para lograr que muchos alcancen la salvación. Por eso tenemos que tener los detalles del pedido. Esto parece algo que, como un pedido cuando vamos a comprar algo, ¿no? Que anotamos las cosas. En un sentido es casi igual, porque estamos pidiéndole al Dios eterno de los cielos. Y ¿sabe? Las oraciones que levantamos no solo son escuchadas en el cielo por Dios, son escuchadas, muy escuchadas por los demonios. Y los enemigos están alrededor. Por eso tenemos que ser específicos. Y por eso tenemos que ser, vuelvo atrás de lo que dijimos, tenemos que estar en paz con todos, porque el enemigo sabe hasta dónde están pasando las cosas. Por eso está todo relacionado en este cómo, ¿no? Dios ama que le hablemos todo porque es nuestro buen Padre que nos comprende. Nosotros, a veces algunos piensan que utilizar a otras personas para desahogarse por sus conflictos, sus problemas, y es cierto que ayuda porque es parte de nuestra relación. Pero qué bueno que vuelque completamente su corazón delante del Señor, ¿no? Orando así. Eso es una oración sin formas, ¿vio? Cuando puedo empezar a hablar con Dios de esta manera, no tengo formas. Expreso lo que está en mi corazón. Porque es nuestro buen Padre, nos comprende nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras cosas. Esto es algo que debemos quebrar, esa resistencia a veces a esa sencillez de venir delante de Él y aquí estoy, Señor, aquí estoy. Tengo esto, me pasa esto, me ocurre esto. Quiero que arregles esta situación. Que arregles la situación del otro, ese, quién es, qué le pasa, dónde vive. ¿Sabe? Dios ama que le hablemos porque es nuestro buen Padre, que nos ama, nos comprende. Qué bueno, qué bueno. Pasamos al punto quinto. En el punto quinto tenemos acá algo también muy específico, quizá... no sé si será para todos, no fue para todo el pueblo, pero Dios quería que fuese, pero sí, debemos orar con una carga espiritual. ¿Qué decimos acá? A ver, el quebranto del corazón surge en un corazón que ha sido cargado por el Espíritu Santo. Las cargas que nosotros nos ponemos en la oración, si son carnales, no son cargas espirituales. Bueno, ¿qué quiero decir esto? A ver, ejemplos bíblicos. Vea,
lo vemos de paso, pues no podemos mirar todo. Nehemías, tan cargado que no pudo controlar sus emociones. ¿Delante de quién? Delante del rey a quien servía como copero. Había algo tremendo que trabajaba en su corazón por lo que estaba pasando en Israel, en la tierra bíblica. En realidad no había Jerusalén, estaba todo muy mal administrado, no había muros. Bueno, todo lo que pasaba, que es la historia de Nehemías, la vuelta de muchos después de la cautividad en Babilonia. Es historia bíblica, pero Nehemías tuvo una carga específica que no pudo controlar sus emociones delante del rey, que era tan importante porque no podía estar triste. Y estaba triste por la situación que pasaba. Ana, el otro ejemplo, en su clamor por un hijo, que usted lo tiene ahí en 1 Samuel, cuando tenía una carga tan fuerte en su corazón, que parecía como que estuviese borracha para el pobre discernimiento del sacerdote Elí, ¿no? Pero la cuestión es que ella tenía en su corazón esta carga tremenda para que su matriz se abriera, para que diera a luz. No tenía nada. Entonces, esto es lo que, si usted lee la historia de Ana allí, el principio de Samuel, cómo fue ese tremendo encuentro con el Señor y esa carga delante de Él, y cómo vivía de esa manera. Vivía esperando la concreción de algo maravilloso que era traer un hijo al mundo. Y bueno, usted sabe quién vino de ese hijo, vino Samuel, un gran profeta de Dios. También Moisés, una carga tremenda por el pueblo. ¿Cuántas veces Moisés salió a orar y subió al monte para librar de que Dios no hiciera un juicio tremendo por las idolatrías y las murmuraciones de Israel? Él había agarrado el mandato que Dios le había dado para liberar a su pueblo, y el mandato había sido tan fuerte que había cargado su corazón. Clamaba, oraba, intercedía, y hasta el punto que llegó a decir: Señor, si es bueno, si es necesario, sácame, ráeme, mátame en un sentido, sácame de mi pueblo, pero cubre a tu pueblo, ¿no? Qué carga ese negarse totalmente a sí mismo. Bueno, David, por sus necesidades, podemos decir que fueron muchas, y aparte por su momento de caída, y cuando recibió el perdón y su clamor y su búsqueda, fue allí, tenía una carga muy fuerte porque el Espíritu Santo no lo sentía, no estaba con él. Dice: no me quites. Bueno, y todo esto que significó después también todo lo específico con respecto a futuro, la construcción del templo, todo lo que David preparó. Tenía una gran carga en su corazón por agradar a Dios y adorar y levantar canciones, ¿no? El tabernáculo de David habla de ello. Entonces, vea todo esto, ¿no? Bueno, Pablo también tenía una carga por sus tribulaciones y por sus hijos espirituales. Usted lo puede ver esto en las cartas que Pablo escribía, y además cuando hace una referencia explícita a sus tribulaciones en 2 Corintios, las cosas que debía enfrentar por causa del Evangelio y llevar la palabra del Señor, ¿no? Pero había una tremenda carga allí, en medio de su sufrimiento, por sus hijos espirituales, aquellos a quienes había predicado, por aquellos donde había sembrado la palabra, ¿no? Entonces, esto es algo muy específico y que da el Espíritu Santo. Puedo decir: Señor, que mi corazón se quiebre por aquello que quiebra tu corazón. A ver si entiende el asunto, ¿no? Que mi corazón se quiebre, esté quebrado, por aquello que quiebra el corazón de Dios, ¿no? ¿Cuántas cosas? Cuando el Señor empieza a traer esa carga espiritual, bueno, comienzan a pasar cosas muy grandes y muy maravillosas.
La historia bíblica nos habla de ello, ¿no? En tantas circunstancias y en tantos momentos. Y nosotros creemos que, bueno, hay quienes Dios está señalando para orar con esta carga espiritual, orar con la carga que el Espíritu Santo pone en este tiempo para todo lo que significa precisamente la demanda de Dios de esta hora. Bien, el punto 6, pasamos, nos dice también de cómo debemos orar, y debemos orar, ya lo vimos un poco al principio, pero en plena certeza de la fe. No solo agrado a Dios, sino que si espero contestación, ¿no? Vea, Marcos 11, 22, 23, 24, ¿qué nos dice? Tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, aquí tenemos, en el aspecto, tenemos una traducción quizá distinta a la que usted tiene en su Biblia, pero ténganlo presente porque no dice tener fe. La fe de Dios es fundamental en lo que está hablando allí el Señor Jesús, ¿no? No solamente fe en Dios, muchos pueden tener fe en Dios, pero ¿qué es la diferencia de tener la fe de Dios? Aquello que Dios trae, aquello que es revelado, aquello que viene al corazón, ¿no? Eso es más importante que tener una creencia en lo que Dios va a hacer, ¿no? Tener la posesión, yo tengo la fe de Dios, es mía para este asunto. Por eso el Señor decía, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Evidentemente aquí hay toda una obra muy, muy, muy fuerte de todo esto, de lo que dice de este monte, de lo que digo, de lo que hablo, porque es tan, digamos, punto de referencia lo que hablo, no como digo, porque puedo estar orando en una dirección y después estoy hablando de todo lo negativo, contrario. ¿Qué digo? Digo la palabra. Esto tiene que ver también en la plena certeza de la fe, tiene que ver con lo que estábamos hablando de lo específico y aún con la carga espiritual, ¿no? Entonces, hay toda una combinación acá. La fe viene de Dios y no hay nada imposible para el Señor. Algunos quizá tienen que decir, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero ese creer y ayudar a mi incredulidad no es suficiente si no empiezo a tener toda esa posesión maravillosa de esa fe que solamente surge en el cielo y que viene a mí por obra del Espíritu Santo. La fe es un don de Dios, recuérdelo. Es un don de Dios y también nos habla la Biblia que es parte del fruto del Espíritu. Quiere decir que debe crecer, debe ampliarse, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver en cómo oramos a Dios, ¿no? Y punto 7, tenemos punto 7 y después una conclusión. Debemos orar. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar en el Espíritu Santo. A ver qué se trata esto, ¿no? Romanos 8:26, ¿qué nos dice? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es un aspecto de la obra del Espíritu Santo, ¿no? En medio de la oración. Nunca tenemos toda la certeza o la convicción de cómo orar si no viene el Espíritu Santo y nos muestra. Y a veces no la tenemos seguro, pero sí debemos pedir la asistencia del Espíritu, porque es el mismo Espíritu que intercede. Esto tiene que ver también con esa carga espiritual, ¿no? Cuando el Espíritu Santo está obrando definidamente, mostrando, guiando para que esto sea. Ahora bien, 1 Corintios 14:15, ¿qué nos dice? ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea,
dos aspectos de la oración que también Pablo después habla de la canción, ¿no? Tiene que ver con orar con el espíritu y orar con el entendimiento. ¿A qué se está refiriendo? Definidamente, ¿no? En eso de orar en el Espíritu Santo. Bueno, nosotros oramos en nuestro idioma, ¿no? Hay otro que tiene otro idioma, puede orar en su idioma, en lo que ha hablado en su casa, lo que ha hablado en su nación. Eso es entendimiento. Generalmente oramos en los cultos para entendimiento de todos. Pero dice, oraré en el Espíritu. Entonces, acá hay otra función del Espíritu, en la cual es una oración íntima con Él, que es lo que llamamos la oración en lenguas, porque es por la obra del Espíritu y es la comunicación directa que se tiene con el Espíritu Santo. Lenguas es quizá mal usado en muchos lugares, porque aún las tinieblas lo usan. Pero eso no quita el hecho real de lo que significa en esa oración en el Espíritu. Es un aspecto que debemos buscar. Mire Judas 1:20 que dice: Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, Judas, el hermano de Jesús, que es esta carta tan corta aquí en el Nuevo Testamento, dice que tenemos que ser edificados sobre nuestra fe, santísima fe. Es decir, que hay una edificación como orando en el Espíritu Santo. Así que sería quizá muy largo para explicarlo con todo lo que Pablo habla en Corintios, pero Pablo habla que se edifica mi ser. Soy edificado cuando hablo en el Espíritu, cuando hablo en lenguas. Soy edificado y hablo misterios, dice. Lo que quiere decir que es algo que Dios ha dado a su pueblo en lo que es el Paracleto divino. Sí, es el Paracleto divino, es Él. No solamente es una vocecita que puede decirnos algunas cosas, sino que también nos da autoridad a través de lo que es la oración. Y la oración con entendimiento y la oración en lenguas. Puedo decirle muchas veces, en este púlpito, en esta plataforma, estoy orando, no visiblemente quizá, no me escucha, pero no lo hacemos público, pero orando en lenguas. Y Dios da la traducción, diríamos, ¿no? De lo que Él estaba diciendo, y después sale para entendimiento de todos. O sea, eso es un arma muy importante que Dios nos da. No la podemos desechar. Es parte de la oración que realmente llega. Porque está guiándonos el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Es el poder del Espíritu que se manifiesta. Muchas cosas podemos hacer en nuestra fuerza y oraciones muy lindas y muy bien elaboradas en nuestra religión. Pero el Espíritu Santo quiere estar presente en todo. Y por eso nos da esto que tiene que ver con esa manifestación que llamamos bautismo del Espíritu Santo o llenamiento del Espíritu Santo, pero que es algo preparado para su iglesia, para su pueblo, para que lo use, porque hay una conexión directa con el cielo. No lo rechace. Si usted no habla en lengua, dígale: Señor, yo quiero tener toda la plenitud de tu Espíritu. Quiero funcionar bajo la autoridad plena. No una parte nada más. No es hablarlo, es tenerlo. Y profundamente tenerlo. Y eso modifica totalmente a veces nuestra relación con Dios y con el prójimo y modifica un culto. Modifica una operación de Dios. Porque no venimos a hacer un culto en nuestra forma, venimos a depender totalmente del Espíritu Santo. Y eso es lo que cambia. Así que fundamentos de la oración, ¿cómo debemos orar? Debemos orar en el Espíritu Santo. Nos guía para orar con buen entendimiento
Y nos da también la oración en lenguas para llegar delante del Señor y su Espíritu, porque su Espíritu entiende, no nosotros. Y qué tremendo es cuando Él da variedad de lenguas y renueva y renueva. No me quedo con algo que alguna vez recibí, sino que estoy continuamente recibiendo más y más y ampliando precisamente mi horizonte espiritual con esto. No se desanime, búsquelo. Es tiempo del Espíritu Santo. Clame. Diga, Señor, yo quiero tener todo esto. Debo orar en el Espíritu Santo para que mis oraciones puedan tener precisamente más respuesta. Bueno, en la conclusión entonces final acá de este estudio, decimos acción, oremos. No vale mucho hablar si no somos disciplinados y rechazar la iniciativa satánica de menospreciar la ocasión de orar. Vea cuánto el Señor nos llama a la oración. Tenemos que ser disciplinados. Debemos rechazar todo lo que niegue estos fundamentos de oración tan importantes que nos ha dejado el Señor en su palabra para que tengamos vida y vida abundante. Entonces, punto 2, orar en lo privado, en su casa, donde usted esté, en su cama, sentado, arrodillado, parado, en lo secreto. Es usted y Dios. ¿No? Eso es privado. Es usted y Dios. Yo y Dios. Orar. Sea disciplinado. Orar en público. Cuando estamos unidos en oración. Cuando Dios está mostrando algo definido que puedes levantar oración en medio del pueblo. ¿No? Es tan importante. Oración que es alabanza, oración que es proclamación, oración que es petición, oración que es profética. Orar en público. Orar con otros, con otras personas, con mi hermano, con los que amo, con los que busco, con los que les predico. Orar por otros. Y orar con compasión. No oramos para matar al otro, oramos para bendecir al otro. No oramos para que los juicios de Dios caigan sobre la gente. Oramos para que se conviertan y se arrepientan de sus pecados y vengan a Dios. Compasión. Aunque no nos guste la situación, aunque a veces tengamos que enfrentar una situación complicada, pero debemos orar con compasión como hizo Jesús. Entonces, orar en todo tiempo, orar sin cesar, espíritu de oración. Ese continuo estar delante del trono y me equivoco y vuelvo otra vez y Señor pido perdón y sigo. No hay condenación en Él. Por eso puedo ir cada día y cada momento y orar en todo tiempo. Que el Espíritu Santo nos guíe y desarrolle el genuino clamor de intercesión. Qué bueno, ¿no? Que sea esto, pueda ser después de este tiempo de estudio que hemos tenido aquí. Bueno, terminamos con esto y nos preparamos sin duda y queremos que podamos aprovechar todo, ¿no? Busque si no tiene los apuntes, pero más que apunte, como decimos al final, acción. Oremos, obedeciendo al Señor y entrando en todo lo que Él tiene para vos y para mí, porque es muy amplio y es muy grande.